Micaías fue, de hecho, un profeta mencionado en la Biblia en el contexto del reinado del rey Acab, durante la división de la nación de Israel en dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, tras la muerte del rey Salomón. El profeta Micaías, hijo de Imlá, jugó un papel significativo en la narrativa bíblica, especialmente durante la coalición entre los reinos del norte, Israel, y del sur, Judá, contra Siria. Su nombre, que significa «¿Quién es como Jehová?», refleja adoración y reconocimiento de la supremacía de Dios. La historia más conocida de Micaías ocurre en el contexto de la predicción de la muerte de Acab y la consiguiente derrota de los israelitas por parte de los sirios. Acab, junto con Josafat, rey de Judá, buscó el consejo de los profetas sobre la guerra contra Siria. Los profetas que rodeaban a Acab hablaron palabras favorables, pero Micaías, aparentemente contrariamente a las expectativas del rey, profetizó la derrota y la muerte de Acab. Micaías, aunque sabía que su mensaje no era popular, permaneció fiel a la revelación divina. Su valentía al proclamar la verdad, incluso frente a resistencias y oposición, se destaca como un ejemplo de fidelidad al propósito divino. Esta historia es un episodio importante en la narrativa bíblica, destacando la importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad a su palabra, incluso cuando los mensajes sean desagradables para quienes los escuchan. En el periodo en que Micaías profetizaba, el reino de Israel estaba gobernado por Acab, mientras que el reino de Judá estaba bajo el reinado de Josafat. Micaías, a pesar de vivir en el reino del norte, no era bien considerado por la corte de Israel, principalmente porque sus profecías eran en general contrarias a las acciones del rey Acab. La situación geopolítica de la época estaba marcada por la estrecha relación entre Acab y Josafat. Esto se debió al hecho de que la hija de Acab se había casado con el hijo de Josafat, estableciendo una conexión familiar entre los dos reinos. Esta alianza familiar llevó a Josafat a comprometerse a ayudar al reino del norte en su campaña contra Siria, ya que esto también traería beneficios al reino del sur. Antes de comenzar la campaña, Josafat, deseando conocer la voluntad del Señor sobre la situación, pidió a Acab que consultara a los profetas. Luego, el rey Acab convocó a 400 profetas para que dieran su opinión sobre la batalla inminente. Sin embargo, faltó unanimidad entre estos profetas, ya que sus mensajes eran favorables al rey, posiblemente influenciados por la presión política y el deseo de complacer a la corte. Ante la situación, Josafat expresó su preocupación y cuestionó si quedaba algún profeta del Señor al que consultar. Fue en este contexto que Micaías fue llamado ante los reyes. Micaías, a diferencia de los otros profetas, pronunció un mensaje que predijo la derrota de Acab y la muerte del rey en la batalla. Esta narrativa resalta la tensión entre la fidelidad a la palabra de Dios y la influencia política en la toma de decisiones. Micaías, a pesar de ser impopular y a menudo ignorado, permaneció fiel a su misión profética, transmitiendo la verdad divina, incluso cuando iba en contra de los intereses y expectativas de la corte. Esta historia es un poderoso recordatorio de la importancia de buscar la guía de Dios en medio de alianzas políticas y tomar decisiones de acuerdo con su voluntad. En busca de guía divina, el rey Acab reunió a 400 profetas que aparentemente profetizaron la bendición del Señor sobre Acab y la victoria de Israel en la batalla contra los sirios. Este episodio está registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 5, donde el texto bíblico dice: Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y preguntó: ¿Debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad, el diablo? ¿Rendirnos? Ellos respondieron: Sí, mira, porque Dios lo entregará en manos del rey. El problema es que estos profetas no fueron verdaderamente profetas del Señor, eran profetas alineados con los intereses de Acab. Profetizaron lo que el rey quería oír, en lugar de transmitir la verdad divina. Incluso después de la opinión de estos profetas, quienes aparentemente fueron guiados por Sedequías, el rey Josafat, buscando un discernimiento genuino, continuó deseando escuchar a un profeta del Señor.
Ante el persistente deseo de Josafat, se cuestionó si aún quedaba algún profeta del Señor al que consultar. La respuesta de Acab, como leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, revela mucho sobre la personalidad de Micaías. El texto dice: el rey Josafat preguntó, ¿no hay aún aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún queda un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero lo odio porque nunca profetiza nada bueno acerca de mí, solo desgracias. Es Micaías hijo de Imla. Josafat respondió: no hables así, oh rey. La actitud de Acab hacia Micaías pone de relieve la resistencia del rey a aceptar mensajes desfavorables. Incluso con la reputación impopular de Micaías de decir la verdad, Josafat mostró interés en escuchar la perspectiva del profeta del Señor. Esta parte de la historia resalta la importancia de buscar la verdad divina, incluso cuando va en contra de intereses personales o deseos momentáneos. Todavía hay un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero lo odio, porque nunca profetiza nada bueno acerca de mí, solo desgracia. Estas fueron las palabras de Acab al responder a Josafat sobre la posibilidad de consultar a un profeta del Señor. El rey expresó claramente su descontento con Micaías, alegando que el profeta siempre profetizaba desgracias, lo que le hacía detestarlo. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre Micaías o su ministerio, pero la reacción de Acab revela que el profeta era un hombre íntegro. Incluso frente a la impopularidad de sus mensajes, Micaías mantuvo un firme compromiso con el Señor, priorizando la verdad divina sobre los deseos personales del rey. Ante la insistencia de Josafat, Acab, de mala gana, tuvo que llamar al profeta Micaías. El mensajero de Acab, al buscar a Micaías, trató de intimidarlo, informándole que los profetas de Acab habían profetizado cosas buenas y aconsejándole que siguiera la misma línea. Sin embargo, la respuesta del profeta Micaías fue sencilla, directa y firme: vive el Señor, todo lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Esta respuesta resalta la integridad y lealtad de Micaías al Señor. No se dejó influenciar por presiones políticas ni por amenazas, sino que se mantuvo fiel a su misión de transmitir la verdad divina, aunque esto le provocara un conflicto con el poder establecido. Esta historia sirve como un poderoso ejemplo de compromiso con la verdad y fidelidad al Señor, incluso en circunstancias desfavorables. Cuando Micaías finalmente apareció ante Acab, el rey de Israel, le preguntaron si los israelitas debían o no ir a la batalla contra sus hijos. Al principio, Micaías respondió irónicamente, sugiriendo que las tropas de Acab triunfarían contra sus hijos. Sin embargo, conociendo la tendencia de Micaías a profetizar acontecimientos desfavorables, Acab insistió en que el profeta no ocultara la verdad. Ante la presión de Acab, Micaías abandonó la ironía y profetizó un desastre inminente sobre el rey. Informó que Dios le había mostrado una visión en la que todo Israel estaba esparcido por las montañas como ovejas sin pastor. Sin embargo, la respuesta de Acab fue insensible, sugirió que la profecía de Micaías fue motivada por el odio personal del profeta hacia él. Micaías, firme en su postura, advirtió a todos los presentes que sus palabras provenían del Señor. Enfatizó que Dios, en su soberanía, había revelado el desastre inminente. Micaías destacó que incluso la fuente de la profecía fue permitida por Dios mismo, mencionando que un espíritu mentiroso habló por boca de los profetas de Acab para engañarlo y llevarlo a la ruina. Esta historia destaca la resistencia de Acab a aceptar la verdad y su propensión a creer lo que más agradaba a sus oídos. Micaías, por otra parte, permaneció fiel al mensaje divino, a pesar de enfrentar oposición y malentendidos por parte del rey y otros profetas. Esta narrativa resalta la importancia de la humildad al recibir la guía de Dios, incluso cuando los mensajes son incómodos, y la comprensión de que la soberanía divina está por encima de todo. Escuchen la palabra del Señor. Así comenzó la visión que el Señor reveló, como se describe en la historia. El Señor estaba sentado en su trono, y todo el ejército del cielo a su derecha y a su izquierda.
planteó la pregunta: ¿quién engañará a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galaad y muera allí? Varios espíritus sugirieron diferentes enfoques, hasta que un espíritu apareció ante el Señor y propuso engañar a Acab, convirtiéndose en un espíritu mentiroso en boca de todos los profetas del rey. El Señor aceptó esta propuesta y decretó que el espíritu mentiroso engañaría a Acab, llevándolo a la deshonra. Entonces, Sedequías, líder de los profetas de Acab, no aceptó las palabras de Micaías e incluso lo atacó. Entonces el rey Acab ordenó que el profeta Micaías fuera inmediatamente encarcelado, privado de pan y agua, hasta que el rey regresara victorioso de la batalla contra los sirios en Ramot de Galaad. Después de la orden de Acab de arrestar a Micaías, la Biblia no ofrece más detalles sobre el destino inmediato del profeta. El relato destaca la oposición que enfrentó Micaías por proclamar la verdad, incluso cuando era impopular. Esta historia resalta la importancia de permanecer fiel al mensaje divino, incluso frente a la oposición y las consecuencias personales. Después de responder públicamente al desafío de Acab, el profeta Micaías declaró firmemente: «Si en verdad regresa sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí». Destacó sus palabras a todos los presentes: «Escuchen todos lo que les digo». Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre lo que le sucedió a Micaías después de este episodio, deja claro que él era, de hecho, un profeta del Señor. Se cumplieron todas las palabras dichas por Dios a través de él acerca de Acab. El rey Acab, incluso yendo disfrazado a la batalla, terminó siendo asesinado, según consta en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 34. La batalla fue intensa durante todo el día, y Acab se enfrentó a los arameos de pie en su carro. Sin embargo, al atardecer perdió la vida. Esta historia destaca la fidelidad de las palabras proféticas de Micaías y el cumplimiento de la voluntad divina, incluso frente a la resistencia y la oposición. La narración sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de obedecer la palabra del Señor, porque, al final, su soberanía prevalece sobre todas las circunstancias. Si te resuena esta historia, deja tu comentario y comparte tus reflexiones sobre la historia del profeta Micaías en la Biblia.